De modo pues que cuidado con con esa trampa. No dejemos que el gobierno caiga en esa trampa. Y de verdad, volvámonos un ejército, una legión de colombianos y colombianas dispuestos a defender la obra de gobierno, dispuestos a defender a Gustavo Petro de todos estos embates que está haciendo la oposición, que está haciendo el fascismo, el neoliberalismo, la derecha de este país. Mi gente, mucha atención porque el ex senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, alguien muy cercano al presidente Gustavo Petro, pues prácticamente reveló en las últimas horas esa estrategia sucia, cochina, nefasta, desleal que ha venido manejando la extrema derecha para recuperar el poder en Colombia. Básicamente quieren joder al presidente Gustavo Petro. Pero ¿de qué se trata esa estrategia? ¿Cuál es la base de ese mecanismo que está utilizando la oposición inteligente para recuperar el poder en las próximas elecciones presidenciales? O quién sabe, quizás antes. Pues les cuento. Bien, vamos a entrar en contexto muy breve acá con el artículo de Al Punto, no sin antes decirles que están súper invitados e invitadas a comentar el video, a compartirlo, a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y si están en YouTube, yo veré, a suscribirse. Entonces vamos muy rápido con este texto y ya procedemos a las palabras del ex senador del Pacto Histórico, que son muy importantes. Gustavo Bolívar revela la estrategia nefasta de la derecha para recuperar el poder. El ex senador del Pacto Histórico publicó un video a través de su cuenta de Twitter. Luego de que el gobierno nacional radicara ante el Congreso de la República la reforma laboral, el ex senador del Pacto Histórico y muy cercano al presidente Petro, Gustavo Bolívar, pidió salir en defensa de las reformas y del alto gobierno. Vean lo que dijo acá Bolívar. Si el pueblo no asume la defensa del gobierno y sus reformas, tendremos por 4 años a un presidente defendiéndose de la prensa, de la presión de las élites interesadas en mantener el status quo, las calumnias de la oposición rastrera. Uf. Bueno, sin filtro Gustavo Bolívar con sus declaraciones. Ahora sí observemos ese video que pues realmente es muy importante. Entonces escuchemos a Gustavo Bolívar. Todo el mundo ataca al presidente. La oposición con calumnias, con mentiras, los medios con manipulación, con tergiversaciones, Pues sí. no todos. Las élites obviamente tienen su agenda para impedir que las reformas lleguen a feliz término porque les afecta el ingreso y su puesto en la lista de los más ricos del mundo de la revista Forbes. Pero tendríamos que preguntarnos por qué atacan al presidente en masa, en gavilla. Y eso tiene una sola razón: distraerlo, poner la agenda y hacer que el presidente, en vez de gobernar, para que se le pase el tiempo muy rápido, esté defendiéndose. Poner un presidente a la defensiva, acorralarlo. Pues señores, señoras, esa es la estrategia nefasta de la derecha que quiere regresar en 2026 a tomar las riendas del poder, es decir, las riendas del erario, del que se han aprovechado toda la vida para robarse este país, para entregárselo a las multinacionales con contratos leoninos, para entregárselo a los amigos, para robarse este país. De modo pues que yo les traigo una propuesta, y es que nosotros asumamos la defensa del gobierno. Y para asumir esa defensa del gobierno, pues tenemos que estudiar las reformas. Tenemos que saber lo que pasa. Tenemos que estar conectados con la línea que nos den desde la Casa de Nariño los comunicadores. Porque es inaudito que nosotros permitamos que el gobierno siga enredado, defendiéndose, contestando una calumnia por aquí, contestando la otra por acá. Eso es lo que ellos quieren, arrastrarlo a él a su zona de conflicto para que el gobierno se distraiga y no gobierne. Y si eso pasa, pues despidámonos. No, y es lo que ha estado pasando y ustedes se han dado cuenta. Medios de comunicación como Semana, como Blue Radio, como El Colombiano de Antioquia, en fin, hay varios. Lo único que hacen es poner pues a sus periodistas a escribir noticias tergiversadas o que inducen al error al ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? Claro, muchos le reclamamos al presidente Gustavo Petro que deje el Twitter porque ya es algo absurdo también, tiene como una obsesión con esa red social. Pero también ponemos esto en comparativa y es que si él no sale a responder a esas mentiras, pues la gente sigue engañando. ¿Sí? Sigue engañada, perdón. Entonces es bastante complejo lo que está sucediendo y es la base de esta estrategia, como pues según lo dice el ex senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, que Petro esté a la defensiva todo el momento y pues que no tenga tiempo para gobernar. Pero bien, sigamos escuchando a Bolívar.
seguramente va a ser un muy mal gobierno. Para que este gobierno sea el mejor, necesitamos que el gobierno se concentre, que Gustavo Petro y Francia Márquez se concentren en gobernar bien este país, que los ministros se concentren en gobernar bien este país, en ejecutar bien los presupuestos, en permitir que Colombia tenga un aire, que la gente de las regiones reciba por fin el dinero que nosotros aprobamos en la reforma tributaria, que es para ellos, para sus caminos vecinales, para sus acueductos, para su saneamiento básico, para la educación de este país, para la salud. De modo pues que cuidado con esa trampa. No dejemos que el gobierno caiga en esa trampa. Y de verdad, volvámonos un ejército, una legión de colombianos y colombianas dispuestos a defender la obra de gobierno, dispuestos a defender a Gustavo Petro de todos estos embates que está haciendo la oposición, que está haciendo el fascismo, el neoliberalismo, la derecha de este país. Si no lo hacemos, nos vamos a tener que arrepentir, porque nosotros tenemos que liberar al presidente para que él se vaya directo a gobernar, a hacer los cambios que necesitamos. Y nosotros asumamos esa defensa, pero para asumirla de manera seria, para poder asumir una defensa tenemos que ilustrarnos, estudiar, porque es que nosotros tenemos que pelear en el terreno de los argumentos, no de los agravios, no al terreno donde ellos nos están arrastrando de la confrontación, del odio. No, señores. Si nosotros estudiamos, seguramente le podemos responder a todas estas personas ignorantes y manipuladas con una buena respuesta asertiva. Y a las personas que están generando odio, que nos inventan calumnias, dejarlas hablar sola. Déjenlos hablar solos. Déjenlos que inventen. Mientras no tengan pruebas de nada de lo que dicen, no les caigamos en ese terreno. De modo pues que ese es el mensaje, compañeros, compañeras. Tenemos que defender nosotros al gobierno, liberarlo de esa presión para que el gobierno se dedique a gobernar. Vienen las reformas. Ya se presentó la reforma laboral ayer. Es una reforma laboral que quiere reivindicar a los trabajadores, devolverles los derechos perdidos o robados, digámoslo así. Los que le quitó Álvaro Uribe Vélez a gran parte de la ciudadanía trabajadora en Colombia, eso hay que decirlo. Durante los gobiernos de la derecha y de los gobiernos neoliberales que le habían quitado las horas extras, los recargos nocturnos, los dominicales, que esclavizan a las personas con contratos a término fijo cuando los trabajos son de término indefinido. Está ya presentada la reforma de la salud, ya hay un medio acuerdo por ahí con los partidos para sacarla adelante, ya viene la reforma pensional. De modo pues que les pido el favor estudiarlas. Estudiar, esa es la clave para poder defender el gobierno, para poder hacer pedagogía en la familia misma. Entonces hay mucha gente manipulada dentro de la familia que viene con cuentos que no son, hay que sacarlos del error, para llevarlos al barrio, para llevarlos al trabajo, para llevar toda esta pedagogía también a la calle, porque de esa manera es que nosotros podemos decirle al país que lo que está haciendo Gustavo Petro, que lo que está haciendo el gobierno es beneficioso para todos. Imposible que haya gente que salga a marchar contra una reforma laboral cuando le estamos devolviendo los derechos, cuando le estamos devolviendo prerrogativas que se perdieron en gobiernos anteriores. Imposible que la gente se oponga a la reforma de la salud sabiendo que le vamos a llevar el médico a la casa, como dijo alguien en una de estas conferencias por Zoom que he tenido en estos días, precisamente de pedagogía, socializando las reformas. Es un lujo que solo se dan los ricos, que llegue el médico a la casa, que llegue el psicólogo y la enfermera a la casa. Pues bueno, ese lujo se acabó y no va a ser más exclusivo para los ricos. A los pobres les va a llegar el médico a su puerta, a su casa, a tocar, a ver qué siente, qué síntomas tienen, cómo están, para hacer la medicina preventiva. Imposible que alguien se oponga a esto. Imposible que alguien se oponga a que los viejos de este país tengan una pensión, por lo menos tengan media pensión, medio salario, para poder subsistir en sus años ya improductivos después de haberle entregado toda una vida a este país. Imposible que a las mujeres se opongan a que aquellas que tienen hijos se les reconozca por cada hijo que tengan 50 semanas laboradas en el conteo de las 1.300 semanas que se necesitan para pensionarse. En fin, ustedes tienen que saber cada cosa, cada artículo de estas reformas para poder sacar a la gente del error y de la manipulación.
Bueno, ese fue el llamado del ex senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, y pues quien nos presentó algo que ya habíamos venido observando desde hace bastante tiempo, desde los últimos meses, y es esa estrategia de la extrema derecha con los medios de comunicación tradicionales para estar atacando al gobierno a todo momento. Bueno, lastimosamente Gustavo Bolívar acá dice que no puede ser que haya gente que se oponga a la reforma a la salud o a las otras reformas. Las hay y están engañados, están enceguecidos por parte de esa élite que realmente está dolida por haber perdido el poder y bueno, algunos de sus privilegios, porque privilegios siguen teniendo. En fin, los invito a compartir este video, a comentar ahí en la cajita, pues, qué opinan frente a esto que dijo el ex senador, a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y reitero, si están en YouTube, a suscribirse. Nos vemos en una próxima entrega.